Marcos. Buenas noches, profe. ¿Qué ¿Cómo tal? andan? ¿Cómo está? Juan Manuel, buenas noches. Gracias por saludarme. Rosana, Mayra, Pablo, Luján. Bueno, le voy pidiendo si somos pocos, que vayan encendiendo la cámara, que le deje el encuentro así charlamos, porque el profesor también necesita verle un poco para una devolución, porque eso le refleja algo. El verle así como usted al docente, porque controlar al profesor también no solo por lo que dice, sino por los gestos uno va captando determinada cuestión. Porque el encuentro anterior nos habíamos, como digo, nos habían empezado a mover la cámara y ahora no sé qué pasó que no están poniéndola. A ver, empiecen a animarse ahí, gracias a la primera que... Muy bien, felicitaciones. ¿Quién más? A ver, Leonor, por favor, Fabricio, Pablo, Mayra, Juan Manuel, que fue el que le saludó al profesor primero. Vamos. No van a decir que ninguno tiene cámara, porque no va a querer el docente. Mira que tiene que rendir examen finales. Si es que no, el examen integrador, si no hay examen final, es oral y es con cámara. Así que podría ser como, acá por lo pronto están en ventaja porque el que tiene que hablar más es el docente. En el examen final o en el integrador tiene que hablar usted. A Andrea, por ejemplo. ¿Cómo anda Andrea? ¿Está por ahí? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Qué tal? Sí, sí, ¿Sí? ¿Tiene cámara o no? sí, sí, tengo, profe. Bueno, me espero. Porque Ahí estoy. así, sí. Que no solo aquí que a la que le agradece a Luján que tomó la posta, que todos aparezcan. Isama, que siempre participa también. ¿Qué pasa? Que no prende la cámara. Leonor, Luciano. Sí, profesor, lo que pasa que estoy en mi casa y así nomás, profesor, no estoy arregladita ni nada, entonces Ah, después del 25, ese es un justificativo para no prender las cámaras nada más. totalmente. Mm. ¿Quién es el muchacho este que siempre participa y que hace sus comentarios interesantes? Ahora no lo está ubicando el nombre. ¿Quién es Luciano? Vamos a ver los varones ahí. Bueno, muy bien, felicitaciones aquí a Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel. Vamos, ¿alguien más, Mayra? Sí, Gisela. Vamos, vayan animándose. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Eh, le digo lo siguiente, porque con el profesor González casi seguro que mañana van a ver algo todavía de bienes de uso, porque se ve que no se pudo llegar a dar tanto práctico como hubiésemos querido los dos. Entonces, él va a estar mirando, va a estar dándole algo de baja de bienes de uso, es decir, el caso de reemplazos de bienes de uso, de venta de bienes de uso o desafectación, porque bueno, sufrió una destrucción el bien de uso y no tiene, se lo desafecta y no va a generar ningún tipo de ingreso. Pero después ya se va a agregar igual que lo que vamos a hacer hoy, que vamos a empezar con el rubro de bienes de cambio. Si el rubro de bienes de cambio, vuelven a insistir, no sé si vieron, le vuelven a insistir y le muestra, paren la cuña, por si no vieron en algún momento, si es superar las notas de cátedra. Consejo al profesor, háganlo, porque uno aprende cuando llega a la bibliografía, porque la bibliografía de fondo tiene más desarrollo, o en la versión más moderna que puedan encontrar de Foreign Newton, en esta que era la quinta edición, está en el tomo 1 bienes de cambio. Van a saber en las ediciones posteriores en qué volumen está el tema de bienes de cambio. Pero está bastante desarrollado, está muy desarrollado en realidad en esos libros, y nosotros queremos dar una visión porque es importante
Porque en general las actividades o son vinculadas a bienes o vinculadas a servicios. Las vinculadas a bienes obviamente que tienen típicamente bienes de cambio. Además, los bienes de cambio definen la actividad principal de esas organizaciones, que serían las actividades que se dedican a la producción, a la transformación, o sea, a las industrias, o a la comercialización, los negocios comunes, ¿sí? Los comerciantes comunes que lo que hacen es nomás vender en el mismo estado los bienes. En el caso de los servicios, en la mayoría de ellos, por más que no venden bienes, ¿sí? Que ellos no venden bienes, la mayoría de ellos necesitan determinados de bienes para prestar el servicio. ¿Sí? Por ejemplo, un restaurante, por decir algo. Un restaurante, obviamente que necesita de bienes que conforman la parte de los bienes de cambio para prestar ese servicio. A nuestra pizarra, ¿saben qué? Es importante trabajar con nuestra pizarra y trabajar con la pizarra y estar en el rubro bienes de cambio. Y ya sabiendo que tiene que estar, que existen sí o sí, definen la actividad principal de aquellas que tienen, que se dedican al negocio de bienes, y en las actividades de servicio pueden requerirse los mismos bienes de cambio. Lo primero de todo es ir aquí, la hoja del balance, y decirme qué rubro primero aparece en el activo. ¿Cuál es el rubro que aparece primero? Caja y bancos. Caja y banco. Muy bien. ¿Qué rubro le sigue? ¿Sí? Deudores por ventas. No. Rubro, ¿no? Créditos. Créditos. Hay algo antes que crédito. Es un orden de liquidez. El activo va por orden de liquidez. Caja y banco es lo más líquido. ¿Las? ¿Qué es lo que va después de caja y banco? Bienes de cambio, profe. No. Eso que hay plazo fijo, Inversiones. 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 Después sí, crédito. Otros créditos. Y después sí vienen los bienes de cambio. Bienes de cambio. El activo siempre está por orden de liquidez. Después de bienes de cambio, aparecerá típicamente el activo no corriente y aparecerán ahí los bienes de uso y el activo intangible. Entonces, primero situarnos ahí. Si se trata de en sí de empresas de negocios que son comercios, los comercios, ¿qué va a aparecer como bienes de cambio? Mercaderías. Mercadería. Nuestra cuenta representativa aquí es mercadería. Mercadería, perfecto. La principal cuenta representativa ahí es mercadería. Si se tratara de la producción como la producción primaria, ¿qué puede aparecer?
Maquinaria. Materias primas. Pero maquinaria no va a aparecer como viene de cambio. No, materias Productos primas. terminados. Mm. Productos terminados. Podría ser la producción, pero ¿qué sería, por ejemplo? Vamos a suponer soja, que es un productor de soja. O no sé, si conoce a alguien aquí en Misiones algún Materia producto prima. primario, mejor hagamos con el de acá, sí, identificamos mejor. ¿Qué aparece? Materias primas. Sí, que sería qué cosa en este caso. La soja. La soja. La Era yerba mate. hoja de soja, ¿no? Sí. La soja en estado de sembrada, ¿no es cierto? Eso seguro. Y después seguramente que habrá que analizar cómo es toda la semilla o algo por el estilo y eso forma, y eso estará como integrando como lo que se planta, digamos, ¿sí? Para que llegara a la soja, estará como mediante el cambio. Por eso dije, si conocían otra actividad, mejor todavía, porque entonces identificamos bien cuáles son los bienes de cambio. ¿Mm? Pongámosle aquí, por decir cualquier cosa, semilla que sean necesarias para los bienes de cambio. Si es una industria, ¿qué aparece como bienes de cambio? Va a aparecer El producto que el producto que fabrica, profe. el producto que fabrica, o sea, producto terminado. ¿Qué más puede aparecer? Productos en proceso. Producción, Producto exactamente. Producción en proceso. ¿Qué más? Materia prima. Materias primas que ustedes habían dicho. insumos. ¿Qué más? Materiales o insumos que se utilicen para la producción del bien que se trate. Pueden aparecer envases, ¿sí? Cualquier cosa que haga hasta que el bien esté en condiciones de, ¿qué cosa? Ser vendido. Defendido. De venderse, ¿no es cierto? Porque en este caso la cuestión es de venderse. Si por ejemplo el producto está terminado, pensemos en lo primero, para analizar en el costo. Si el producto está terminado y permanece en la góndola y no se vende. Y hay costo por ponerlos en góndola. Le agregamos costo de las góndolas, de su mantenimiento en góndolas o en el almacén, que estén mientras tanto en el almacén hasta que sean llevados a la sala de venta y en sí, que sean requeridos para la venta. ¿Qué hacemos? Y no damos los costos, profesor, porque Desaparecieron todos, ya no los veo ninguno, no. como es, los bienes ya están terminados y en condiciones de ser vendidos, Sí. pero depende del stock que requiera góndola para su venta. ¿O me equivoco? Entonces, los costos de almacenar o de estar en góndola, ¿cómo se tratarían? ¿Como gastos del periodo o como costos del bien de cambio? Gasto de periodo. Gasto del periodo. ¿Está? ¿Por qué? Porque ya fueron posteriores a que el bien esté en condiciones de ser comercializado. Si el bien ya está en condiciones de ser comercializado, no puede formar parte del costo del bien. Y uno dice, bueno, pero son gastos de tenerlo.
para almacenado. Sí, está bien, pero no son gastos que eran necesarios para comercializarlo. Que uno no lo haya vendido, otro problema. Pero ese ya es un problema de comercialización. Entonces, ¿como gasto de qué se va a trabajar? Se va a imputar en los estados financieros. ¿Qué tipo de gasto va a ser ese? Del Por periodo. ejemplo, gasto de... Del periodo. No, Mantenimiento. no llegué a escuchar nomás. Si puede ser más fuerte. Gastos del periodo, dice. Sí, bueno, gastos de periodo, pero podrían ser o gastos de almacenamiento o gastos de comercialización según la naturaleza. Pero gasto, ¿está? Sí, gastos del periodo. Eso que lo que dijo Luciano, sin duda, gastos del periodo. Perfecto. Volvamos. Seguimos con la pizarra. ¿Qué más? ¿Qué requisitos o cuándo estamos ante bienes que son bienes de cambio? Y tienen que cumplir para hablar de bienes de cambio, tenemos que hablar de 3 requisitos en sí. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero de todo, si los bienes son adquiridos o producidos, los bienes tienen que ser adquiridos o producidos para estar destinados a la venta. Bienes adquiridos o producidos para su venta como parte de la actividad principal del ente. Adquirido o producido con destino a la venta. ¿Estamos? Segundo punto. También se consideran bienes de cambio a los que se encuentran en proceso de producción para dicha venta. Por ejemplo, dijimos que para la industria la cuenta de producción en proceso. ¿Está terminado? No. ¿Están en condiciones de ser vendido? Todavía no. Pero forman parte de los bienes de cambio porque en algún momento va a concluirse la producción y se van a convertir en productos terminados. Y por último, los que se consumen en el proceso o en la generación de los servicios a prestar, si fuera un negocio de servicio. Y ahí teníamos que dijimos que podría integrar todos esos elementos, todos los elementos que lleven a que el producto esté en condiciones de ser comercializado. Por ejemplo, si uno ve que determinado producto viene, por decir algo, no sé, una leche en polvo. Obviamente que además de la leche en sí en polvo, el envase forma parte de los bienes de cambio porque el bien se comercializa dentro de ese envase. El envase va a formar parte del bien de cambio. En este caso, el envase no es un bien de uso, es un bien de cambio. No es como el caso que por ahí se mencionó ahí de la maquinaria. El ente o el productor, en el caso del productor primario, era la máquina no la está vendiendo, la máquina la utiliza para obtener la siembra en realidad, para sembrar, no con el objeto de comercializar la máquina. Entonces, todos aquellos elementos que conformen, que en definitiva lleguen a conformar el bien,
que se va a negociar van a formar parte del rubro bienes de cambio. No son bienes de cambio, pero tienen una especie de similitud o tratamiento parecido la existencia de bienes a ser consumidas en funciones distintas de la producción de mercadería o servicios a terceros. Por ejemplo, materiales de publicidad y la utilización en el sector de administración de una corporación, por ejemplo, de formulario o de papeles. ¿Mm? Por supuesto que compran un montón de tipos de papeles, supónganse resmas de hoja, y las resmas de hoja tienen como objetivo consumirse en la actividad principal del ente, pero no están destinadas a la comercialización en realidad. También las inversiones en bienes tangibles de fácil comercialización, como por ejemplo que una corporación compre trigo pan, que va a estar en el rubro de inversiones transitorias, y que como es un bien de fácil comercialización que tiene mercado, ¿sí? Tenga un comportamiento similar a un bien de cambio sin serlo, porque no tiene por objeto, digamos, no tiene por objeto el consumo o venta como actividad principal del ente. Sí se va a consumir o comercializar en los dos casos que dimos, pero no son parte de los bienes de cambio, pero tienen una cuestión similar en ese sentido. Entonces, como todo en los bienes de cambio, las cuestiones que vamos a tratar sobre los bienes de cambio en sí, como en cualquier rubro, qué cosas, a ver si vamos ya individualizando, qué cosas son las que siempre tratamos de analizar sobre los distintos rubros. A ver si le dan una idea que el profesor. A ver, Elisama, que nos quiso mostrar. Usted lea el chat, cualquier cosa. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Sí, ¿qué aspectos? Esto es importante. ¿Qué aspectos son los que vamos a analizar siempre de cada rubro? Su- al incorporarse al patente, Recién ya analizamos uno. Primero, ¿qué compone? ¿Mm? La composición. ¿Ya? Primero, ¿cuáles son los bienes? ¿Sí? Y la composición, en su caso, inclusive las cuentas contables representativas de ellos. ¿Qué más? Para que parezca una cuenta en el sistema, ¿qué debe pasar? El aspecto del reconocimiento del bien, en este caso, que es un activo. ¿Qué más? A veces ya vamos identificando, porque eso vamos a hacer en todos los rubros. ¿Qué otra cosa queremos identificar del bien, de los bienes de cambio? Lo referido a la medición
inicial de los bienes de cambio. ¿Qué otra cosa más? Si vamos a la medición inicial, después ¿qué tendríamos que ver? Medición periódica. La medición periódica. Y el valor límite. Y por último, ¿qué vamos a mirar? Una E. La exposición. La exposición del rubro. La exposición del rubro. Entonces tenemos que saber cuestiones, tenemos que identificarlo. Primero ya vimos la composición, después tenemos que ver aspectos del reconocimiento, la medición inicial, la medición periódica, el valor límite y la exposición. Muy bien, para reconocer el rubro, ¿qué tenemos que pensar? Cuando las características que hacen cuando estamos frente a un activo o los requisitos para reconocer un activo. ¿Cuándo puede reconocer un activo? Algo que vieron ya en contabilidad básica. ¿Cuándo se reconoce un activo? Cuando tiene un valor. Cuando tiene un valor, ¿sí? Cuando se tiene el control, digamos, de los beneficios, ¿sí? Y de los beneficios que puede generar el activo. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Cuando se le puede asignar un valor, perfecto. Cuando se controlan los beneficios que genera el activo. Cuando el activo, por supuesto, se Y tiene aplica. que ser por un hecho ya pasado. Exactamente, tiene que ser por un hecho que genere justamente ese Ocurrido. control y posesión de ese activo. Perfecto. Si se dan las condiciones ¿m? De que es un activo para la empresa, puede formar, se la puede formar parte del activo, es decir, se puede reconocer. A ver si nos entendemos, porque si ustedes no están todavía identificando el tema del reconocimiento, es que no se dan cuenta que se le puede dar de alta cuando cumple los requisitos. ¿Qué dijimos? Por un lado dijimos que podíamos diferenciar entre los costos, los gastos y las pérdidas. Los gastos son aquellas erogaciones que hace la corporación que generan ingresos, pero que no podemos vincularlo con el ingreso que van a generar en determinado periodo. Las pérdidas son aquellas erogaciones que no van a generar ingreso. Supónganse un siniestro de un bien, entonces no va a generar ingreso. Y los costos son aquellos gastos que van a generar ingresos, pero que se van a poder identificar con el ingreso que van a generar. Por eso, por ejemplo, los bienes de cambio van a pasar como costos de mercadería vendida en su momento. ¿Por qué? ¿Por qué van al activo? Porque son costos. Todo lo que va al activo son costos que se relacionan con ingresos que se van a generar en el futuro, ya sea porque el destino sea la venta, como los bienes de cambio, o porque sea el uso, como en el caso de los bienes de uso, pero que se
vinculan con ingresos futuros en realidad. ¿No? Que pueden generar ingresos, que tienen capacidad de generar ingresos o que se consumen en un proceso para que de un activo que va a ser el que va a generar el ingreso. En ese caso estamos frente a un activo. ¿Se puede reconocerlo? Vean, si se puede reconocerlo, ¿qué ahora necesitamos? En el asiento ya sabemos que puede aparecer la cuenta mercadería o podría aparecer la cuenta semilla, ¿sí? O podría aparecer la cuenta materia prima, ¿sí? Pero, ¿qué necesitaríamos para que las cuentas puedan aparecer en el asiento? Que son activos, ya tenemos. ¿Qué más? Si no, no se puede cerrar un asiento. Todo un asiento tiene el nombre de una cuenta y qué más. Todos los asientos. ¿Y su contrapartida? Sí, pero además, pero en esa cuenta, ¿solo va la cuenta? La cuenta y algo más. En cada asiento. Si aparece mercadería, ¿solo aparece la cuenta mercadería? No, aparece la cuenta mercadería. ¿Y qué más aparece de mercadería? En el asiento. Los importes. Es el importe. Si no se puede, digamos. Y el importe que va a aparecer va a conformar parte de la medición inicial. Entonces, el primer punto donde nos debemos situar es la medición inicial. Les recuerdo que si tomamos en sí, tomamos el ejercicio económico, hacemos un corte y aquí es, por ejemplo, el momento en que se reconoce el bien, se reconoce el bien de cambio, en este caso, reconoce el bien de cambio. Es, por lo tanto, ese momento es el momento de incorporación al patrimonio. En ese momento que se reconoce, ¿ya está en condiciones de ser vendido o necesita, como los bienes de uso, tal vez un periodo en quedar en condiciones de ser vendido? ¿Me acuerdan que los bienes de uso necesitaban un periodo hasta que quedaban en condiciones de ser usados o ser utilizados? ¿Es un momento específico o puede que haya algunas erogaciones entre el momento que se hace el reconocimiento, por ejemplo, de la cuenta mercadería y que la mercadería queda en condiciones de ser vendida? Puede ser que la mercadería no esté en el local, al hacer un flete, traer la mercadería sería un gasto necesario para ese activo. Perfecto. Puede haber un periodo, entonces, muy bien. Puede haber un periodo hasta que lleguemos a que la mercadería llegue, como muy bien expresó, creo que Leonor, a que lleguen al depósito de la empresa o a la planta de la empresa o al negocio y estén en condiciones de venderse. Ese primer momento, ese primer momento que tenemos ahí, es el momento de medición, hasta que esté en condiciones de ser vendida, de medición inicial. A ver, no es solo el momento que se produjo, por ejemplo, la adquisición,
sino hasta que quedó en condiciones de ser vendida. Es el momento de medición inicial. Y al cierre del ejercicio, ¿se miden o no de nuevo la mercadería? Sí. ¿Cómo le llamamos a la medición? Por corriente. ¿Medición? Cierre. Medición, perdón, más fuerte. Periódica. Periódica. Tenemos que empezar a conocer porque esto es lo que van a... La medición periódica. ¿Sí? Entonces, la medición inicial tiene que ver con el reconocimiento. Posteriormente, periódicamente se va a ir midiendo la mercadería. ¿Se puede medir al momento de venta o no una mercadería? Al final del periodo. Sí. ¿Y se puede medir al momento de venta la mercadería o no? Dice, sí, por ejemplo, Marcos, en el chat creo. ¿Se puede o no medir al momento de venta? Marcos dice que sí, pero bueno, un solo alumno nomás que diga que sí es poco. Sí, obviamente que sí. Y es el error cuando ustedes veían el resultado por tenencia que creían que generaba el costo de mercadería vendida y no genera el costo un resultado por tenencia. Está en esa cuenta, pero lo que genera es mercadería. Porque la mercadería es la que se mide al momento de la venta, de la baja por venta en sí. Entonces las mercaderías también pueden medirse al momento de la venta. Vamos a agregar aquí un poquito acá y poner como otro momento de medición, por ejemplo, el momento de venta. Y el momento de venta es medición inicial o medición periódica. Esa medición que se hace al momento de venta. Periódica. Periódica, muy bien. Medición periódica. ¿Está? Entonces, en un esquema, fíjense el esquema que está ahí. El esquema que está acá, momento de incorporación hasta que en condiciones de venderse, todas las graduaciones van a poder, que sean necesarias, obviamente, para que estén en condiciones de ser vendidas, van a ser por formar parte de la cuenta representativa del bien. Una vez que esté en condiciones de venderse, cualquier gasto que se realice no conformará parte de la cuenta representativa del bien. Posteriormente, el bien puede medirse o al momento de venta o al momento de cierre que conforman parte de la medición periódica. ¿Sí? Obviamente, si el bien sufre un deterioro, ¿sí? Por lo cual haya que reclasificarlo, se también conformará parte de la medición periódica en sí. ¿Estamos? Toda otra medición que no sea la medición inicial conforma parte de la medición periódica. Bien, si estamos en ese sentido, lo que nos queda ahora es mirar, es decir, bueno, hay casos especiales en la adquisición de los bienes de cambio que son, en la adquisición de bienes de cambio, que son primero de todo,
además de los bienes de cambio típicos, cuando se reciben mercaderías en consignación o cuando hay mercaderías en tránsito o mercaderías importadas. ¿Sí? Esos son casos especiales. Mercaderías en consignación significa que un proveedor le suministra las mercaderías, ¿sí? Pero no son adquiridas por la corporación. Las corporaciones las tiene destinadas a la venta, pero no conforman bienes propios de la corporación. Pero son importantes porque están en consignación hasta su venta. Esas son las mercaderías en consignación. Mercaderías en tránsito son aquellas que se las clasifica en ese sentido hasta que llegan a la sede de la corporación, en donde van a tratar de ponérselas en condiciones de ser vendidas. Y mercaderías importadas son aquellas que se compran en el exterior y que por lo cual entonces va a ser necesario, por lo tanto, y pagar los derechos de importación, ¿sí? Nacionalizarlas, es decir, ingresarlas al país y conformar el rubro para poder medirlas, para poder comercializarlas. Esos son 3 casos típicos que no nos podemos olvidar. ¿Cómo dividimos la mercadería? Una vez dividida en esos casos especiales. Y los bienes de cambio. Los bienes de cambio pueden ser adquiridos o pueden ser producidos. Podemos dividirlos en bienes adquiridos y bienes producidos. Vamos hablando de la medición inicial. Entonces, cambia, sí, porque hay bienes que son producidos y hay bienes que son adquiridos. ¿Cómo pueden medirse al inicio los bienes? Al costo, ¿sí? En el caso de que haya un sacrificio, ¿de qué tipo? Esto. Económico. Muy bien. Y si no hay sacrificio económico, qué medida se le asigna? El valor de mercado. O sea, un valor corriente. Lo correcto es decir, un valor corriente. ¿Estamos? Si no hay sacrificio económico, un valor corriente. Pero, ¿qué prevalece? ¿El costo o el valor corriente? ¿Cuál se toma en primer caso? Porque son los El dos valor criterios de corriente. medición al inicio. 100, no, el costo. Ojo que estamos en un modelo, también para los bienes de uso. ¿Cuándo se recurre al valor corriente? En la medición inicial. Pero es bueno que Shirley plantee el problema porque es un problema que si no se le va a plantear en las evaluaciones. ¿Cuándo recurrimos al valor corriente? En la medición inicial estamos hablando. Cuando el bien es donado sería. Claro, es decir, muy bien, Shirley, cuando no hay sacrificio económico. ¿Está claro? Cuando hay sacrificio económico, es decir, que hay que hacer desembolsos para hacerse de los bienes, de cualquier activo, los activos se miden en el momento de reconocerse a su costo. Si no hay sacrificio económico, obviamente que hay que asignarle un valor. Entonces ahí se le asigna el valor, su valor corriente. El destino en este caso es el destino de cambio, es decir, que los bienes están destinados a la venta. Esto va a marcar una diferencia con los bienes de uso, pero a los efectos de la medición periódica, no de la medición inicial. La medición inicial es igual, se mide al costo. Siempre que haya sacrificio económico, se mide al costo. Un bien de cambio requiere más erogaciones que un bien de uso para el bien de cambio.
para dejarse en condiciones de ser vendido y el bien de uso para dejarse en condiciones de utilizarse? Obviamente, puede ser uno u otro, pero la mayoría de los casos, ¿cuál demanda más costo y más tiempo? Un bien de uso. Un bien de uso. Muy bien. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Porque eso puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál? Es lo mismo, porque parece lo mismo. En condiciones, todos recitan en el examen, en condiciones de ser vendido. Sí, pero un bien de uso, ponerlo en condiciones de ser usado, requiere mucho costo y más tiempo en general que un bien de cambio en condiciones de ser vendido. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a los bienes adquiridos. En el caso de los bienes adquiridos, el bien, como el bien se adquiere, que como parte del costo de ese bien, ¿qué se toma? Ya dijimos que la mención es el costo. Muy bien, ahora hay que descomponer en los elementos del costo. ¿Qué se toma primero como parte del costo? Si el sacrificio económico, siempre estamos hablando económico, es sinónimo de contado, les recuerdo a ustedes. ¿Qué se toma como primero? Si se Su adquiere valor, el bien, el su valor de precio, contado. sí. ¿Qué precio contado? Pongan el apellido. Precio contado de compra. El precio compra contado. No se olviden que estamos hablando de compra. Fíjense que los comerciantes, ¿qué pueden hacer? O sea, compran bienes para venderlos. Pues también le asignan un precio de venta. No pueden medirlo al precio de venta porque estarían reconociendo la ganancia antes de venderlo. Entonces, el precio de compra en términos de precio en términos de contado, pero de compra de las mercaderías. Los impuestos y derechos aduaneros no recuperables. ¿Mm? ¿Derecho aduanero para qué caso? Bienes importados. Bienes importados. Muy bien. En algunos casos, bienes que se importan se cobran. Bienes de se les cobra, supónganse que son insumos, ¿sí? Se les cobran derechos por importación, pero si se destina a la exportación, después recuperan esos importes, ¿sí? Los exportadores. Por eso pueden ser recuperables. El impuesto al valor agregado, ¿cómo se trata? Según sea responsable e inscrito, ya tenemos que identificar esto. La condición tributaria para nosotros, no interesa si hubiese otra, era de responsable inscrito y monotributista. Si es responsable inscrito y si es responsable monotributista, ¿cómo se trata el IVA? Si es responsable inscripto, el IVA se suma al valor de medición inicial. En el Y si es caso de que, monotributista, en el caso de bienes de cambio. sí, el Bienes de responsable uso no. inscrito tiene crédito y débito con la FIC o es el monotributista que tiene crédito y débito con la FIC. ¿Cuál de los dos El tiene? responsable Porque no. inscripto es el que tiene crédito y débito. Bueno, es el que recupera, ¿no es cierto? Entonces, si recupera en sí el impuesto que está pagando en la compra, ¿lo incorpora, forma parte del costo o no del bien? No, forma parte. No Porque forma claro, parte. ¿A qué cuenta imputa el IVA Crédito de tal fiscal, empresa de referencia? Así que cuenta específica, ¿cuál es? Porque no forma parte de mercadería, supóngase que la cuenta. Entonces, ¿a qué cuenta imputan el IVA? crédito fiscal. IVA crédito fiscal. No se asusten, si es lo que ustedes siempre hacen. Lo que pasa es que uno lo tiene que razonar y trabajarlo en ese sentido. Si es un monotributista, en cambio, va a formar parte del costo, va a ir en la cuenta mercadería, va a estar conformando parte del costo del bien. Muy bien. Otros impuestos sigue el mismo criterio.
Si es recuperable, va a tener una cuenta específica, ¿sí? Como dijimos, de esos derechos aduaneros que se pueden llegar a recuperar una vez que se exporten. Si no es recuperable, forman parte del costo del bien de cambio. ¿Estamos? Transporte. El caso del transporte y de los seguros hasta que lleguen a la sede de la corporación. ¿Forman parte o no del costo? Siempre y cuando se considere gasto necesario. Sí, si son necesarios, sí, perfecto. ¿Qué tomamos? Porque tenemos que tomar el valor de ese flete y de ese seguro. ¿Qué tomamos como valor de ese flete y ese seguro? Hablemos de precio, ¿no? No le quiere complicar el profesor. El flete tiene que tener un precio y el seguro también tiene que tener un precio. Valor de contado. El valor de contado. Está claro, porque puede ponerle un valor financiado y ustedes terminen resolviendo un parcial tomando un valor financiado al flete, supónganse. No, si no financiaron el flete, va al valor de contado del flete. Está porque el bien se reconoce por su valor, por su costo que representa en términos económicos. El término económico es contado, sacrificio en términos económicos. Carga y descarga. Puede hacer falta de gastos de carga y descargas en sí. Carga en el momento de que se hace cargo, obviamente, la corporación que compra en la sede del vendedor, descarga en la sede del comprador. Sí, es necesario. ¿Financiado o de contado? Va incorporado al bien. De contado. Los intereses no pueden formar parte del costo de los bienes adquiridos. En ningún caso. En ningún caso. No hay excepción alguna. ¿Está? Si se compra financiado, los intereses, ¿cómo se tratan? ¿En qué cuenta aparecerán? Cuenta regularizadora. Muy bien. ¿Cuenta regularizadora de qué cuenta? Ahora sí sabemos. ¿A qué cuenta le regulariza? Porque estamos hablando de bienes de cambio, ¿no? ¿Qué cuenta era regularizada? Yo sé que ustedes saben, así que díganme. ¿Cuál es la cuenta que cuando se financia los bienes de cambio aparece? Ah, proveedores dicen. Proveedores, obviamente. Entonces, esa cuenta de intereses va a regularizar a proveedores. ¿Mm? Que era lo que tenían que... ¿Se acuerdan que el problema ahí en el modelo contable era que algunas operaciones se hacían sin intereses y otras operaciones se hacían con intereses en realidad? Si aparecen intereses, lo mismo va a regularizar a la cuenta proveedores. La cuenta proveedores va a estar por el valor de contado si hay intereses en el asiento. En el asiento no, profe. Va a aparecer por el valor financiado. ¿Está claro? Pero la medición contable de los proveedores es la misma, porque si a la cuenta regularizada le restamos el saldo de la regularizadora, nos da el mismo importe que le estamos asignando a las mercaderías. ¿Está claro? Los intereses, ¿cuándo se van a reconocer? Cuando se devenguen. ¿Y en qué cuenta van a aparecer cuando se reconozcan? Intereses negativos. En intereses negativos, que es una cuenta de gasto en el estado de resultados. ¿Estamos? Bien. Vamos entendiendo, pero yo quiero que ustedes entiendan contabilidad. No es una cuestión nomás de mecanizarse en esto, porque después cualquier profesor, yo ya les dije, la mesa del examen integrador la tienen conmigo. Pero si van al examen final, le puede tocar cualquiera de los otros tribunales. Somos 4 tribunales. ¿Sí? Y los profesores les van a hacer preguntas puntuales. Entonces ustedes tienen que prepararse y manejar estos conceptos, saberlos verdaderamente.
¿Qué otro costo, qué otra parte del costo puede haber? La proporción de costos de los sectores de compra y recepción sobre una base, porque muchas veces son indirectos esos costos. ¿Tá? Entonces también pueden llamarse proporción de sector de control de calidad, porque también puede incluir un sector de control de calidad. Ese sector de compra y recepción, obviamente, es necesario porque se van a aceptar aquellos bienes que cumplan los estándares de calidad de la corporación. Las corporaciones, hay corporaciones que le llaman, ¿cómo era que le llaman? No es cuarentena, pero es parecido a lo que ahora se utiliza en la cuarentena. Están en un periodo que significa de 2 o 3 días, porque están sujetos a devolución si no cumplen con los estándares de calidad que exige el comprador al proveedor para aceptar el producto. ¿Está claro? Eso, por supuesto, tener ese sector representa derogaciones. ¿Son necesarias esas derogaciones para la venta de los bienes o no? Eh, Sí, obviamente que sí. Bueno, entonces esos gastos, obviamente, ¿cuál es el problema? La mayoría de las veces, montones de bienes de cambio pasan por ese sector de control, de recepción y de calidad, que ese gasto se transforma en indirecto respecto a cada uno de los bienes que se adquieren. Por lo cual va a haber que buscar una base de asignación para asignarle parte del costo de ese sector a los bienes que se adquieren. Con el profesor González van a ver seguramente algún ejemplo, ¿sí?, de base de asignación, pero también podría ser en el caso del transporte. Supónganse que ustedes compran bienes de cambio, pero compran una partida de distintos tiempos de bienes de cambio que vienen en el mismo flete. Y el fletero le cobra nomás el valor del flete por el total de la carga, pero en realidad la carga se transforma entonces en indirecta respecto a cada uno de los bienes de cambio que están en el flete. ¿Me entiendes? Entonces ahí tienen que buscar una base de asignación porque son costos necesarios, pero no directos, ¿m?, a el bien en sí. Los que están en la licenciatura en administración van a ver costos lo mismo el año que viene. Y también los del contador público, los de licenciatura en economía ya no van a ver. Los que vienen contabilidad de costos, obviamente, van a estudiar profundamente el tema de asignación de costos. Nosotros lo único que tenemos es que señalar que van a tener que asignárseles base, porque lo más difícil para llegar al costo de un bien es cuando los costos son indirectos respecto al bien. Que se sabe que son necesarios, pero no se sabe cuántos son concretamente si no se le asigna una base. Por ejemplo, en el flete podría ser el espacio que ocupa por bulto en el espacio por metro, ¿sí?, por metro cuadrado, ¿sí?, o metro cúbico, como se mida, el espacio que tiene el flete, ¿sí?, el camión, supóngase, en el que lo trae. Entonces, por espacio, el que ocupa más espacio representa que ese tipo de bienes de cambio habría que asignarle más costo. Esa sería una base. Bueno, es Disculpe, profesor. un supuesto, no se está diciendo que sea la única forma de asignar. Sí, Leonor, Proporcionando el total del flete. proporcionando sobre esa base el total del flete. ¿Está claro? O, por ejemplo, si supiésemos que determinados bienes tienen más peso y que eso puede llevar a que el flete sea más caro, pero que no está discriminado en la factura, entonces en términos al peso que tiene cada bien, se le asigna el costo. ¿Mm? Otra base que podría ser otra base de asignación. Hay que buscar bases razonables de asignación que los que sigan la carrera de licenciatura en la administración y la de contador público lo van a tener que trabajar en la materia de tercer año. Bien, esos son los costos, ¿no?, de los bienes adquiridos. Pero también hay bienes que son producidos. ¿Qué pasa si los bienes
son producidos. ¿Qué tipo de costos podemos tener si los bienes son producidos? Lo mismo, ¿sí? Obviamente, lo mismo, tomamos el mismo criterio. ¿Cuál es el criterio? El sacrificio económico, precio de compra contado de los insumos y materia prima de esos bienes que se van a transformar si están en un proceso de transformación. Perfecto, todo eso rige. El tema de los impuestos también rige. Todas las cuestiones rigen todos esos gastos en la medida que sean necesarios. Pero además de eso, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que tenemos que forman parte de los bienes producidos el costo de los bienes incorporados, es decir, las materias primas o insumos o materiales que necesiten los bienes para estar en condiciones de ser vendidos, el costo de la mano de obra, el costo de la mano de obra, ¿sí? Y a su vez también el costo, los costos relacionados con la actividad productiva, es decir, con los costos de transformación de las materias primas en el producto final, en definitiva. Todos esos costos de transformación, que la mayoría son indirectos, que es en donde los profesores de costo les van a bombardear el año que viene, que es lo más difícil de la materia, que es los millones de costos indirectos, que son esos costos de transformación. Bueno, ahí es importante saber con qué base de asignación asignarles en sí. Y ahí entra un cuarto factor, costo financiero. ¿Qué pasa con los costos financieros? Sí, costo medio sinónimo que si es costo debería activarse, ¿no es cierto? Si no tendríamos que llamarle gastos financieros en sí. Los gastos van directamente al estado del resultado. ¿Qué pasa con los costos financieros? ¿Se puede o no activar? La respuesta de primero es la alternativa deseada en la mayoría de las normas contables es que se tome sin que no se activen los costos financieros, es decir, que no formen parte del costo de los bienes producidos. Pero le dan una regla de excepción. La alternativa menos deseable es que sí lo incorpore, pero tiene que cumplir requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, que el proceso de producción o construcción de esos bienes, le llamo construcción porque podría ser, no sé, una empresa constructora que el bien de cambio sea producir un edificio que lo va a vender, ¿sí? Que lo va a vender y por lo tanto, ¿cómo lo va a vender? Para la constructora eso es un bien de cambio en realidad, pero no es una producción, sino más bien es construcción en realidad, o un astillero que construye un barco, por ejemplo. Entonces, que el proceso prolongado de tiempo, que el proceso sea prolongado. A ver, hay bienes de cambio que se producen, pero que el proceso es corto. Por lo tanto, no le van a aceptar que se tome como parte del costo los costos financieros. Primera regla para que puedan activarse, el proceso debe ser prolongado. Segundo, que la financiación sea necesaria para la obtención de ese producto. Supónganse el caso que le dijo el profesor recién del astillero. Está en el astillero fabricando los cruceros. ¿Se imagina? Le lleva un montón de tiempo esos barcos que son monumentales. Es muy difícil pensar que el astillero tiene capital propio para fabricar un barco de ese tipo. Entonces, el proceso de financiación conforma parte necesaria para la obtención del bien de cambio. Obviamente que el barco crucero, el banco de crucero, es un barco que es un bien de cambio, no es un bien de uso para el astillero. Supónganse que sea una lancha, pero que la lancha se pueda fabricar en el término de 3-4 meses. No es tiempo prolongado, no es largo el proceso de construcción, por lo tanto no se pueden activar los costos financieros.
En cambio, si es ese barco o un barco de los de transporte marítimo, fluvial, no sé, perdón, marítimo, no fluvial, que son barcos gigantescos, los que llevan los famosos containers, ¿vieron los containers, eso que muestran en la aduana, digamos, en los puertos? Bueno, eso lleva mucho tiempo, eso lleva un proceso prolongado. La financiación debe ser necesaria, el momento de reconocimiento del costo, si es que es necesario, después una vez que ya se determinó que es necesario, ¿cuándo se incorpora ese costo financiero como parte del costo del bien? Los escucho. ¿En qué momento? Y miren que igual que cualquier interés, ¿eh? Financiación inicial. ¿Pero en qué Cuando termine el momento? proceso. Cuando termine el proceso. No. Si son intereses, Cuando se típicamente, ¿en qué devenga. momento? Claro. Cuando se devengan. Cuando Está ya claro, esté. porque la empresa se endeuda, pero mientras que al endeudarse todavía el tiempo no transcurrió. Se van a incorporar en el momento que se vayan devengando. Todos los intereses se van a incorporar como parte del costo de los bienes, de esos bienes que se están fabricando. No, la cuantía que sea necesaria, es decir, porque tal vez, obviamente, se toman créditos y no son perfectos, ¿sí? El nivel de endeudamiento. Si termina siendo más que lo que se está afectando a la financiación del bien, esa parte que excede se va a tratar como que, como gasto El periodo. del periodo. ¿En qué cuenta? Ustedes ya me dijeron, pero es para que ustedes lo mismo lo... Negativa. ¿En la cuenta? Intereses negativos. Interés negativo. ¿Estamos? Y la otra, ¿en qué cuenta estaría, por ejemplo? Por ejemplo, en producción en proceso. Estaría como parte de la producción en proceso y por supuesto que va a conformar parte del costo de los productos terminados, que requirieron costo financiero. Si mientras la corporación tomó los créditos, destinó momentáneamente esas deudas, los fondos que obtuvo, a colocarlos para que no estén ociosos en operaciones que le generaron intereses positivos, ¿qué va a pasar con el costo financiero que se le va a asignar? No se olviden que el costo financiero son intereses negativos en realidad. ¿Qué va a pasar si en parte generó intereses positivos la financiación? Se descuentan, no se diga. Se des cuenta, así como se acuerdan el recupero con la demolición de los edificios, cuando tratamos de los inmuebles, se tiene que deducir, se tiene que disminuir. Por último, y con esto los voy liberando y nos vemos la semana que viene, ya para tratar el tema de medición periódica, obviamente, que es muy rico porque los bienes de cambio, por su destino, están destinados a la venta y se miden típicamente a valores corrientes, ¿no es cierto? A valores corrientes se miden, no a costo, no al costo histórico. El último punto es la improductividad o improductividad de planta u ociosidad que puede haber. ¿Qué pasa con ciertos gastos de ineficiencia o de improductividad? En el caso de los bienes producidos, obviamente. ¿Cómo se los trata? Resultados negativos. Resultado negativo. Y hay una buena pregunta. ¿Son gastos o son pérdidas? Pérdida. Son pérdidas, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Y muy bien el joven que contestó. ¿Por qué son Porque pérdidas? no forman parte del bien.
No, pero a ver, el costo forma parte del bien. Los gastos van directamente al resultado igual que las pérdidas. ¿Qué diferencia había entre los gastos y las pérdidas? Que no se Los costos refleja siempre están activados, ¿no? En realidad, la cuenta costo de mercadería vendida se llama costo porque estuvo el primero en el activo, pero ya cuando está en realidad en el estado de resultados pasa a ser un gasto en realidad. Los costos siempre están en el activo. ¿Mm? ¿Qué diferencia hay entre un gasto y una pérdida? Que que por la eso podría, la empresa no improductividad sería como genera una... resultados positivos. Perdón, sí, si me puede repetir, Andrea. Pero sí que las pérdidas no generan resultados positivos Las pérdidas no están... A ver, los costos, relacionados. los costos están vinculados con ingresos, ¿está? Y se los puede identificar. Los gastos están vinculados con ingresos, pero no se los puede identificar. ¿Está? Por eso van al estado de resultado en el periodo que se los reconoce. Las pérdidas no van a generar ingresos. Por eso se los reconoce como pérdida y por eso bien dijo recién el joven que la improductividad se va a reconocer como pérdida porque no va a generar ingresos. Está claramente, son improductividades, no van a generar ningún tipo de ingreso. Bien, y ahí tienen un ejemplo cuando en el examen se le pregunta la diferencia entre gasto y pérdida de ejemplo. Bueno, una improductividad de planta es una pérdida, no es un gasto. ¿Estamos? Publicidad para la venta de los bienes. ¿Sí? ¿Forma parte del costo? ¿Es un gasto o es una pérdida? Es un gasto, profe. Es un gasto. No forma parte del costo y no es una pérdida. Es un gasto. ¿Por qué? Porque esa publicidad va a favorecer a la venta de los bienes, pero no podemos identificar exactamente cuánto va a favorecer la venta de los bienes. ¿Está? Entonces se lo considera como gasto en el periodo que se reconoce típicamente en relación, por ejemplo, al tiempo que dure la publicidad. Si es una propaganda, por ejemplo, en los medios, en el tiempo que dure la propaganda, se va asignando también delegado, porque la pauta para reconocer los resultados es la pauta de los delegados. Consultas finales, si no lo voy liberando hasta el martes que viene. No se recuerden que el martes que viene sí tenemos clase. ¿Alguna pregunta? Mira que el profesor cuando no hay ninguna pregunta es como que dice señal de que no aportamos mucho. ¿Qué es lo que van a tener que leer en las notas de cátedra para la clase que viene? Lo vinculado a la medición periódica, ¿sí? Porque, y aquí teniendo claramente en cuenta que los bienes son bienes que su destino es la comercialización, el cambio, la negociación, y ahí es en donde se diferencian sustancialmente de los bienes de uso. ¿Por qué? Porque como su destino es el cambio, se miden a valores corrientes y no al costo de incorporación, no a los costos históricos. Pero obviamente, asignarle, ya vamos a ver que tiene ciertas dificultades asignarle su medida a los bienes de cambio. Que tengan una buena semana en lo que resta y se los espera para el martes a las 18 horas. Hasta buenas noches para todos. Nos vemos la semana que viene.